renunciar no significa dejar todo de lado y seguir a Cristo, no. Significa despojarnos de aquellas cosas que están en nuestro corazón y ponerlo las plantas a los pies de Jesucristo y seguir sus pisadas. Jesús dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Pero también un requisito esencial de una evidencia de que uno está siendo discípulo de Jesucristo es que uno aprende a amar a su prójimo como a uno mismo. Jesús dijo estas palabras, dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Tercer requisito en que nosotros tenemos que amar su palabra. Decía el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, decía que el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo, el que permanece en mi palabra. Y yo les he explicado que hay una gran diferencia entre la Sagrada Escritura, la Biblia, con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La semana anterior les hablaba con respecto a qué es la Biblia y qué es la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, no son iguales. El mundo entero lee las Escrituras, lee la Biblia para obtener conocimiento de la historia del mundo, de la creación del universo, tratando de buscar respuestas. Y se van al libro de Génesis y ahí hay muchas respuestas que los científicos tratan de extraer de las Escrituras. Pero hay una cosa que está oculta para los sabios y para los entendidos, que es la verdad, la palabra de Dios que está contenida en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios tiene que ver con algo espiritual, algo que no tiene que ver con el raciocinio de la mente. Por eso dice el Evangelio de San Lucas, dice en el capítulo 24, versículo 45, dice allí, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay algo que está vedado para el hombre, está bajo una cortina, bajo un manto de oscuridad para aquellos que no es revelada la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente está revelada para los hijos de Dios, para aquellos que inquieren en su santo templo y aquellos que buscan la verdad de su palabra. Entonces, primer requisito, renuncia total. Segundo requisito, amar al prójimo como uno mismo. Tercer requisito, amar y permanecer en su palabra. Y cuarto punto específico que abordamos también unos días atrás era permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús. Dice la carta de los Hebreos capítulo 12, dice, corramos esta carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros comenzamos a poner la vista en otras personas, es cuando nos desviamos de la verdad. Tenemos que tener la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego hablábamos de las características que tiene esta frase de que uno para ser un discípulo primero tiene que ser discipulado para ser discípulo. Uno no puede ser discípulo diciendo, ahora yo quiero tener el título de discípulo. No, un discípulo es aquel que está siendo ministrado por el Señor y a través de su palabra. Un discípulo no puede formar a otro discípulo si no ha sido discipulado primeramente. Si uno no es discípulo, no puede discipular a otro. Por lo tanto, ese texto de Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero a quien les habla esa palabra, ¿se la hablará a todo el mundo? ¿O esas palabras están dirigidas a ciertas personas? Solamente a sus discípulos, a los que estaban con él, le dijo, hagan discípulos a todas las naciones
y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado, que guarden. Entonces, les compartía la semana anterior que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, el creyente, cuando llega a la iglesia, ya sea porque tiene costumbres en su corazón o hábitos o malos hábitos, uno trata de mezclar su conocimiento de Dios con lo que uno contiene o con lo que uno entiende de Dios. Y tratamos de mezclar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, lo cual dice la Escritura que son mucho más elevados los pensamientos de Dios que los nuestros, y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Por eso decía el Evangelio de Santiago, capítulo 3, dice que confiar en la mente humana es estar en contra del razonamiento de Dios. Cuando uno confía en su mente y no en lo que Dios dice, uno se hace enemigo de Dios, porque su palabra es fiel y es verdadera. Por lo tanto, todo lo que nosotros tengamos como conocimiento tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Cautivo a la obediencia a Cristo. La mente que no se sujeta a la ley de Dios es porque la mente quiere tener sus conceptos en su corazón y en su mente, y en su corazón está impregnado el llenarse solamente de conocimiento para tener respuesta para todo. Pero hay cosas que usted nunca va a entender. ¿Dónde se originó el mundo? Usted no se puede meter en esa área porque usted no entró a esa área allá. Solamente está en el corazón de Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo sabe porque eso está en la mente de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios los puede revelar a sus hijos que están con esa búsqueda del Señor. Pero hay cosas que no se nos van a revelar en esta vida porque son demasiado profundas para comprenderlo. Entonces nuestra mente trata de buscar una lógica, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Quién nació primero, el pollo o el huevo? Y como no le damos una explicación, no sabemos cómo explicar esa situación. Y la mente busca explicaciones para todo. Pero la palabra de Dios nos decía en el Evangelio, en la carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 10, que nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios ya no quiere que nosotros sepamos la Biblia, no sepamos solamente las Escrituras, sino que ahora dice las Escrituras que el Señor las grabaría ya no en papeles ni en documentos, sino que ahora las grabaría en nuestros corazones. Y esa es la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que proviene de la boca de Dios. Aquel verbo hecho carne, esa es la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Debemos aprender a renunciar a nuestra forma de pensamiento cuando la palabra de Dios es expuesta, y es expuesta en verdad, no con el sentido de con mala intención, sino con una palabra pura. Nosotros tenemos que atesorar esa verdad en nuestros corazones. Entonces, una de las cualidades importantes es que nosotros seamos personas que atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero hoy vamos a compartir que hay tipos de discípulos, tipos de creyentes que escuchan la palabra de Dios y les sucede algo
que les da identidad. Y por favor les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo número 12. San Mateo, capítulo número 12, el Evangelio de San Mateo. Perdón, capítulo 13. Capítulo 13. 13. Amén. Versículo 1 dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y ponga mucha atención a este versículo, dice, y se le juntó, ¿qué cosa? Mucha gente para oír las palabras de Dios. Y toda la gente estaba en la playa. En tanto en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Primera vida, gente que recibe la verdad que está entre pedregales. Junto al camino, después la que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó también en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual el 70 y al cual 30 por uno. Y ponga atención a la frase final, que esto es importantísimo. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Oír qué cosa, el Señor le estaba hablando por parábolas a sus discípulos. Y aquí hace mención de 4 tipos de personas que que le siguen a Jesús. Están los que se identifican que los que están en el camino, los que están en el camino, la semilla que cayó en el camino, gente que está en esa condición de camino. Y Jesús les explica el propósito de esta parábola. Dice el versículo siguiente, el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo dijo, porque a vosotros, no a esta cantidad de personas, no a la mucha gente, sino que a vosotros, a los que son mis discípulos. A vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos quieren, pero no les es dado que reciban esta revelación, que no entiendan toda la cosa. Aquí se marca la diferencia entre aquellas personas que no conocen a Dios y aquellas que conocen al Señor. Porque a cualquiera que tiene, dice la palabra de Dios, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que no tiene, se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, porque esto es solamente para los discípulos del Señor, para aquellos que tienen un corazón presto para oír su voz. No aquellos discípulos que están diciendo, no, pero está en contra de mis principios, de mi forma de pensar, te está yendo en contra de lo que yo pienso. Allí decía el apóstol Pablo
que tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. De manera, dice, que se cumple en ellos la profecía dada por Isaías que dijo, de oídos oiréis. Y yo le pregunto, ¿no le pasa eso a usted? Que usted viene una y otra y otra y otra vez a la iglesia y de repente dice, ¿aprendió lo que le compartí? No, se me olvidó, no me acuerdo. Porque tienen oídos, pero no oyen. Porque esa palabra no está cayendo en buena tierra, porque la tierra que cae, la palabra cae, la semilla en buena tierra, aquella da fruto en su interior al 100%. Pero cuando usted se da cuenta que no le queda nada en su corazón, usted dice, algo me está pasando, ¿por qué no me queda la palabra de Dios? Algo me está sucediendo, tiene que darse cuenta de una realidad, de que usted no es buena tierra. La buena tierra no solamente oye, sino que acata la voz del Señor y la obedece. Ese es un discípulo del Señor. Aquel que oye la palabra de Dios y la aplica en su vida. No dice, hoy día aprendí una palabra poderosísima en la iglesia, así que esta palabra es para ti. Es para mi esposo, es para mi esposo, menos para mí. No, la palabra primeramente tiene que ser para mí. Me tiene que afectar en mi vida normal, mi vida diaria. Tengo que cambiar mis hábitos. Si yo antes mentía y la palabra de Dios dice no mientas más, ¿qué tengo que hacer? No mentir más. Si yo hago algo que a Dios le desagrada, yo tengo que decir, Señor, tú me lo dijiste, yo acato tu voluntad. Pero allí donde la palabra de Dios dice que busca buena tierra para que esa semilla caiga en un lugar y dé fruto. Sigamos leyendo, dice, y viendo, o sea, de oídas oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente. Que les explicamos una y otra vez y no lo logran entender porque pesadamente su mente no le han abierto su corazón al Señor. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, hay un regalo que Dios nos ha dado tan maravilloso que nos ha dado la vista para ver. Pero usted dice, pero yo no quiero ver. Dios nos da oídos para oír. Pero usted dice, pero yo no quiero oír esa palabra que llega a mi corazón. Yo no quiero cambiar mi vida. ¿Se da cuenta? Un discípulo dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Trata con mi corazón, Señor, no me quiero perder. Yo quiero ir a tu eternidad, yo quiero conocerte cara a cara, por lo tanto, trata en lo profundo en mi corazón, no te canses conmigo. Sigue y una otra vez dándome una oportunidad porque yo quiero encontrarme contigo, Señor. Pero para uno dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y miren, no solamente que entiendan, sino que dice, y se conviertan. Entender para cambiar su corazón a una postura totalmente diferente. Y termina diciendo, y yo los sane. ¿Los sane de qué? Nuestra hermana Marisol puede decir que me sane de la enfermedad que estoy cargando. No habla de esa enfermedad. Hay una enfermedad mucho más terrible que lo que nosotros nos pueda pasar en esta humanidad. El pecado que habita en nosotros es una enfermedad que destruye el corazón del ser humano. Y lo único que lo puede sanar es el poder de Cristo en nuestros corazones. Es su gracia, es su favor. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me propuse ante vosotros no saber cosa alguna sobre ustedes. Me propuse no saber ninguna copucha de lo que está pasando en la iglesia.
sino que me propuso en mi corazón predicar a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento de las personas, sino en el poder de Dios. Gloria sea al Señor. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Nosotros lo aplicamos en nuestra vida, nosotros decimos, hoy sí soy bienaventurado porque puedo oír, puedo ver. Pero esta palabra está guiada hacia los discípulos que estaban viendo al autor de la salvación en su propia cara. Jesús estaba en pie hablándole, el mismo dador, el Dios del cielo había descendido y le estaba hablando directamente a ellos y le decía, bienaventurados son ustedes, le dice. Porque ustedes pueden ver lo que nadie más puede ver. A ustedes se les permitió ver esta gloria. Y con vuestros oídos, porque oyen lo que están oyendo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar esta palabra, nos comenzamos a dar cuenta que hay mucha gente que llega a las congregaciones, pero quieren ver solamente aquellas cosas que su corazón desea en su vida. Mucha gente busca a Dios por cosas que necesita su corazón, más que lo que necesita su alma. Por eso mire qué hermoso es poder escudriñar la palabra de Dios. Mire, estamos leyendo este capítulo 13, mire lo que dice ahora el versículo 18. El Señor le comienza a explicar qué significan estos 4 tipos de tierra. El del camino, el de pedregales, el de los espinos y de la tierra, buena tierra. Oí vosotros la parábola del sembrador. Ahora, ¿a quién le está explicando Jesús la parábola? ¿A la muchedumbre? No. Se la está explicando solamente a sus discípulos. Dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. A vosotros, los que son discípulos, pueden conocer los misterios del reino. Cuando alguno oye la palabra del Señor del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Note, aquí identifica quiénes son estas personas. Cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso, una de las características que usted tiene que enseñar, yo siempre me da alegría ver a veces en mi casa, tomamos tecito después que termina el servicio, nos vamos para mi casa con mi cuñada, con mi sobrina. Y de repente mi sobrina me dice, tío, ¿qué significa eso? ¿Qué dijo usted? Y a mí me encanta que me hagan preguntas porque eso es entender que no son los que están a la orilla del camino porque quieren entender lo que acaban de escuchar. Me encanta cuando aquí los hermanos, cuando termina la sesión, dicen, ¿sabe, pastor? No entendí lo que me dijo en esa frase. ¿Qué quiso decir con esta frase? Yo le doy la respuesta. Porque están buscando que Dios les revele esa verdad, porque dice la palabra de Dios que oyendo la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque no son consistentes, o sea, se quedan con las dudas en su corazón y dicen, ya no entendí, no importa. Y se van a su casa y el diablo le arrebata lo que usted recibe en su corazón. Por no curiosear, por no preguntar. Y a veces la respuesta puede que no la tenga yo. Usted tiene que preguntarle al Señor también. Decir, Señor, ¿qué significa esta palabra para mí?
Y luego dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire qué bonito. Recibe la palabra con gozo, el que fue sembrado entre pedregales, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, esas personas que vienen a la iglesia dicen, Señor, yo quiero oír tu voz. Y Dios le habla. Y esa palabra le trae aflicción, le trae dolor, le trae una situación de aflicción a su corazón, a su vida. Y esa persona comienza a lamentarse y dice, Señor, yo antes estaba mejor cuando no te conocía. Vivía mejor afuera. Y comienza como el pueblo de Israel diciendo, nosotros estábamos mejor en Egipto, Señor. Allá estábamos bien porque teníamos de todo, teníamos para comer, teníamos para ver, teníamos de todo, pero el Moisés le dice, pero eran esclavos. Y cuando llega esa gente con esa mala publicidad que se ha hecho hasta el día de hoy de los cristianos que predican la palabra, dicen, ven a Cristo porque Él te va a solucionar todo tu problema. Y sin darse cuenta que ese no es el evangelio verdadero que tiene que conocer la gente. La gente tiene que conocer al Señor como su Señor y Salvador. Si no hay sujeción a su reino, Dios no puede hacer absolutamente nada. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino, no las añadiduras, sino que el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora ponga atención, acabo de mencionar dos tipos de tierra, dos tipos de discípulos, dos tipos de creyentes. Creyentes que están en nuestra iglesia, que se sientan en esa silla, escuchan la misma palabra, pero usted se da cuenta de aquellas vidas que están creciendo, que están dando fruto y aquellas personas que se están rindiendo en el camino y dicen, yo ya me cansé, ya no quiero hacer más, porque no me he cumplido ningún deseo, Señor, como que lo consideramos un personaje que suple nuestras necesidades solamente. Bendito sea el Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Conoce usted alguno que por ahí que dice, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque el trabajo, yo tengo que ganar más plata, tengo que trabajar horas extra, tengo que trabajar el día domingo para ganar un poquito más de plata? Y piensan que son sus esfuerzos los que traen la riqueza a las personas. Hoy tuve la oportunidad de compartir y regalar una Biblia aquí al hermano Luis, quien le damos la bienvenida. ¿Qué le decimos a quienes llegan por primera vez? Bienvenido a esta familia del Señor. Yo tuve la oportunidad de regalarle una Biblia al hermano Luis. Y en la portada le puse, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero es lamentable de que hay personas que buscan al Señor para que Dios les dé riqueza, para que Dios les solucione sus problemas. O hay muchos que comienzan a decir, Dios me está bendiciendo tanto que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Dios me ha prosperado tanto en mi trabajo que estoy ganando tanto dinero que no puedo dejar de no ganar. Y comienzan a desplazar a Dios en segundo lugar. ¿Y qué es lo que le sucede a esas personas? Mire lo que dice la palabra de Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra. Estos tres personajes oyen la palabra, estos tres seguidores de Cristo oyen la palabra de Dios,
pero algo se las roba, se las quita de su corazón. Y aquí dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto, se seca, no da fruto. ¿Por qué? Porque aquellas vidas ponen otras cosas como prioridad, no a Dios. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Yo pregunto, si nosotros llegáramos a amar de esa forma a Dios con todo lo que somos, ¿tendríamos espacio para poner otra cosa más en el primer lugar de nuestra vida? No, porque le estamos amando con todo lo que somos. Por lo tanto, cuando el Señor te llama, tú dices, me está llamando mi amado. Yo corro a su encuentro, no me puedo quedar tranquilo, yo tengo que correr a su encuentro. Entonces, cuando uno se acostumbra a poner a Dios en el primer lugar, Dios ordena todas las demás áreas en nuestra vida. Por eso buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas son añadidas. Pero ahora, por favor, acompáñenme en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 6. Y este es un pasaje similar al capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Es un paralelo. Dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo? Porque oyen la palabra, pero no la hacen. Oyen la voz de Dios, pero no la ponen en evidencia. Cuando uno comienza a dar evidencia que está escuchando la palabra de Dios, es cuando uno comienza a llevar esa palabra a su interior y comienza a provocar cambios en su vida. Mire, para ser más claro, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13. No es San Juan 13, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 47. De cierto os digo, que el que cree en mí, y esta frase la hemos conocido, la hemos escuchado por años, porque de tal manera amó Dios al mundo, el que cree en su Hijo unigénito para que no se pierda más, tenga la vida eterna. Nosotros sabemos que tenemos que creer en Jesucristo, nosotros decimos, yo creo en Cristo. Y pensamos que eso es suficiente con solamente decir yo creo en Cristo.
Jesús te menciona una verdad, dice, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero note lo que dice a continuación. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Y ahora lo menciona nuevamente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por toda la vida del mundo. Y como la mentalidad humana no logra entender este principio, dice, ¿cómo que Jesús es el pan de vida? No lo entiendo. Y los fariseos no lo entendieron, no le comprendieron esa mentalidad. Y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice, ¿cómo es esto que nos puede dar su carne? Jesús les dijo, noten lo que les dice, era como un choque emocional contra los fariseos de aquel entonces. De cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así mismo el que me come, nota esta frase, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, pongan mucha atención, porque esta frase está condicionando la eternidad de nosotros. Jesús dice, tienen que comerme a mí para que tengan vida eterna, si no, no me comen. Pueden creer mucha filosofía, mucha teología, muchos pensamientos de una congregación, pero eso no les salva. El que no me come no tiene vida eterna, dice Jesús. ¿Por qué necesitamos comer de Jesús? Porque cuando uno come de algo, uno se alimenta de algo, se le da la fuerza. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, pero no se lo comen. Como hay un dicho por ahí que dice, lo mastico, pero no me lo trago. ¿Por qué? Porque sabe que el tragarse a Jesús significa amargura para su interior, situaciones de aflicción. El comer la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, que no es literal ahí, sino que le está haciendo una imagen de lo que era comer a Cristo, que es su palabra. La palabra de Dios simboliza el cuerpo de Cristo, dice las Escrituras. El mismo Evangelio de San Lucas dice, el capítulo 45, 24, dice, Lucas 24, versículo 44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y hay otro pasaje que menciona, dice,
Jesús les dice a los fariseos, le dice en el capítulo 5 de San Juan, versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió vosotros no le creíais. Y noten esta frase, escudriñen las Escrituras, le dice a los fariseos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece, esa palabra os parece, es como que no va con el carácter de Cristo. Dios dice, ¿es así o no es así? No, ¿qué os parece? Dios siempre es categórico, es claro, dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero miren lo que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, como yo les decía, un discípulo es aquel que come su palabra y la aplica en su interior. No es un discípulo que solamente oye la palabra de Dios y la oye, y la oye, y la oye, y la oye, pero nunca la aplica en su corazón. Un verdadero discípulo es aquel que dice, Señor, escuché tu voz, acato tu autoridad, me someto ante tu autoridad y le digo a mi carne, el Señor lo dijo, yo solamente tengo que cumplir. Por eso el Señor le dice a los fariseos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Porque nuestro corazón quiere hacer nuestra propia voluntad. Pero aquel discípulo que busca al Señor anhela con toda su fuerza poder agradarle a Él en toda su forma de pensar. Entonces, teniendo este principio en nuestro corazón, de que nosotros tenemos que llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, al Señor, a su palabra. Cuando nosotros nos hemos expuesto a una verdad, nosotros tenemos que cuestionarla, pero cuestionarla conforme a las Escrituras. Si la palabra de Dios da respuesta, la palabra de Dios tiene que darle una respuesta que nos dé seguridad en nuestros corazones. Por lo mismo, ¿qué sucede en este tiempo, en esta jornada que estamos viendo este fin de año, a pronto de la Navidad? En que en este tiempo comienza a aflorar todas aquellas vidas que yo les mencioné, de aquellas tierras que por causa de la riqueza se apartan y comienzan a ser infructuosas la palabra de Dios en sus corazones. Es aquí donde hay personas que conocen a otro Cristo que nosotros no conocemos. Es un Cristo que se han imaginado en su mente, dice, el niño Jesús, al cual adoramos en un pesebre. Y todo el mundo de la parte de los negocios dice, ese niño me gusta, el niño Jesús. Me gusta porque me trae recursos, los que son comerciantes. Esta es la fecha donde se vende todo lo que usted que pueda inventar, Dios, usted lo va a vender todo porque esta es la fecha donde todos quieren comprar algo para regalarle a alguien. Y muchos dicen, pensando en ese niño Jesús, dice, este es mi Jesús al cual yo sirvo, este niño Jesús. Pero ese niño Jesús jamás le exige nada, jamás le pide nada, porque es un niño simplemente que nosotros queremos adorar. Pero eso no es el verdadero Jesús. Ese Jesús es producto de nuestra propia imaginación que nosotros decimos, este es el Jesús que yo quiero servir, a este Jesús que me da bienestar, que me da economía, que me prospera, que me trae paz a mi corazón, porque la Navidad representa paz para todos.
paz y amor. Eso es lo que todo el mundo busca, paz y amor. Así que todos buscan al niño Jesús. Y otros buscan a un Jesús llamado adulto que predicaba por las calles de Galilea, ese Jesús que caminaba por las calles del Jordán, ese Jesús que caminaba en Jerusalén, que caminó en Nazaret, ese Jesús que hizo milagros por doquier. Porque el carácter de Cristo, el carácter del Señor es ser misericordioso. Y cada persona que se acercaba, a pesar de que no lo merecía, Dios lo sanaba porque se activaba su bondad en él. Cuando dice la palabra de Dios que llegaron 10 leprosos y el Señor dijo, vayan y cuenten a los sacerdotes lo que Dios ha hecho con ustedes. Y cuando iban de camino, los 10 leprosos fueron sanados, fueron curados de su lepra. Pero dice la palabra de Dios que de los 10 solamente volvió. ¿Cuántos volvieron? Imagínense. De los 10 solamente volvieron uno. Y los otros 9 le dice Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso el Señor no hizo misericordia con los 9, con los 10 y volvió solamente uno? Es porque el mundo busca a ese Jesús que solamente les sane, les cure, les solucione sus problemas físicos, emocionales, que restaure su vida, pero ese no es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero es aquel que dice, yo soy Señor de tu vida. Y si tú quieres seguirme, tienes que ser un discípulo mío y hacer mi voluntad. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, no la nuestra. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué tipo de tierra eres tú? La semilla es buena semilla que se entrega. Es la palabra de Dios que tú escuchas en tu corazón. Pero ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Seré aquella semilla que cayó sobre la orilla del camino? ¿O aquella que cayó entre pedregales? ¿O aquella que cayó entre espinos? Todos nos tratamos de identificar de buscar ser buena tierra, pero para ser buena tierra es aquella vida que escucha, acata, obedece y vive consecuentemente a lo que oye. No es una palabra simplemente que la oyó. Por eso le decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí no es pasar años y años, llegar 40, 50 años. Los años que usted lleve no le van a salvar, no le van a cambiar su vida los años que usted lleve en una iglesia. Lo que le va a hacer diferente cuando usted comience a aplicar esa palabra en su corazón como un discípulo de Jesucristo, un seguidor de la voz de Dios, un seguidor de aquella voz que resuena en nuestros corazones. Por eso que las Escrituras declaran que los que son sus ovejas han aprendido a oír, ¿qué cosa? Su voz. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, dice la Escritura. Las ovejas del Señor no son aquellas que están por multitudes, sino que aquellas que aprenden a oír la voz de su Señor, que lo identifican, porque lo único que no va a ser diferente a todos los demás, a aquel día que el Señor ruega por su pueblo, son aquellos que han aprendido a oír su voz. Por eso, joven, señorita, hermano, hermana, aprende a escuchar la voz de Dios. No tengas oídos solamente de lujo, sino que ten oídos para oír su voz. No tengas ojos para ver lo que tú quieres ver, sino que aprende a verlo a Él, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque va a llegar el día, dice la palabra de Dios, que Él volverá a esta tierra. Y acompáñame, por favor, para concluir. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron. Noten este pasaje, ¿eh? Versículo 15. Por lo cual decimos esto, con nuestra imaginación dirá esto. No. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea, el Señor dijo esto y nosotros acatamos su voz. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora pongan mucha atención, porque esta es la venida del Señor, su segunda venida. Y dice, porque el Señor mismo. Y ponga atención a esta frase. Con voz de mando. ¿Y cómo vamos a aprender a identificar esa voz si nunca nos hemos dejado gobernar por el Señor? Esa voz de mando. Aquel día muchos, Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre, Señor. Señor, yo me sabía todas las canciones de la iglesia. Iba a todos los cultos, pero nunca me convertí, Señor. Y el Señor te dice, no te conozco. Nunca aplicaste la verdad que yo te compartí en la palabra del Señor. Nunca la hiciste parte, no te comiste esa palabra. ¿De qué te sirvió todos los años de experiencia que tuviste en la iglesia? ¿De qué te sirve ser cristiano y decirte que cristiano en tu vida no es transformado por el poder de Dios? ¿De qué nos sirve? De nada. Por eso dice allí, porque el Señor mismo con voz de mando. Solamente aquellos que han aprendido a escuchar su voz dicen, el Señor me está mandando. Por eso hay una hermosa alabanza antigua que dice, el Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién? Bendito sea el Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, amados hermanos, yo les invito a que aprendamos a desarrollar este oír. Por más que se lave el oído, usted no va a poder escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es espiritual. Solamente los espirituales logran escuchar la voz de Dios. Aquellos que tienen un oído presto para oír la voz de su Señor. Amén, amados hermanos.